Ahora, ¿cómo sería entonces la forma adecuada de utilizar la papa como oro molecular? Nosotros siempre que vemos un plato que cumple con la estructura molecular, le denominamos oro molecular. Entonces fíjense que aquí ustedes están viendo un plato que es muy común de la cocina, digamos, de América Latina, una papa salada, que es una papa con sal, realmente cocinada al vapor. Tenemos un pollo asado, que básicamente es un pollo que es cocinado, digamos, al carbón o con leña, ¿sí? Ese es un pollo generalmente al horno, que se hace tal cual simplemente el pollo. Tenemos una porción de mayonesa ahí, que sería nuestra grasa, y, por ejemplo, podemos acompañar este plato con algo de ají, con algo de cebolla, con tomate, cilantro, vinagre, limón, que serán alimentos que no repercuten sobre nuestro sistema hormonal, es decir, no vamos a liberar insulina consumiendo ese tipo de alimentos. Entonces fíjense que aquí ustedes están viendo un plato que puede ser oro molecular, porque no tiene convergencia de moléculas. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Aquí vemos entonces una diapositiva muy importante y es cómo utilizan ustedes la papa. Fíjense que pues, la papa hace parte del grueso del consumo de la humanidad en todas partes del globo terráqueo. La consumimos en muchas partes, en diferentes presentaciones, en diferentes recetas, hace parte de diferentes culturas gastronómicas. Entonces, la invitación es que ustedes en este momento, en la red social que ustedes estén viendo, estén vivo, nos informen, nos cuenten cómo ustedes consumen la papa. Ustedes lo que están viendo en este momento acá es una ensalada de papa. Esa ensalada de papa que ustedes están viendo ahí tiene varias cositas. Tiene, por ejemplo, arveja, tiene, por ejemplo, zanahoria, tiene la papa, ¿sí? Entonces es algo muy común, digamos, de la cocina, por ejemplo, en América Latina, cuando se sirve un almuerzo. Por lo general esto hace parte de un almuerzo. Es una costumbre, digamos, de comerla fría, generalmente se le agrega algún tipo de salsa, como la mayonesa, y eso hace parte, por ejemplo, de gran parte de los platos que se consumen en América Latina. ¿Cuál es el problema entonces si yo me como ese plato que ustedes están viendo en este momento en pantalla? Que lo que estamos haciendo ahí es algo que se llama convergencia molecular, porque estamos mezclando alimentos de su mismo grupo o alimentos de su misma especie. Aquí lo importante que ustedes entiendan es qué es la convergencia molecular. Esta es la base realmente del tratamiento de la alimentación molecular. Y es que las moléculas que nosotros consumimos no todas son iguales, es decir, el carbohidrato que aporta la papa es un carbohidrato generalmente grande, es un almidón, ese almidón es una molécula compleja y al ser una molécula compleja es una molécula de alto peso molecular. Si yo me consumo la papa, por ejemplo, con una zanahoria, la zanahoria ya va a ser una estructura más pequeña. Esa estructura más pequeña va a tener menos peso molecular, es un carbohidrato también, pero una estructura más pequeña, es decir, no es igual al carbohidrato que tiene la papa. Y si yo la consumo, por ejemplo, con otro carbohidrato, que puede ser, por ejemplo, el de la arveja, ya tenemos una estructura también diferente. Entonces, ahí estamos utilizando tres carbohidratos de diferente peso molecular, de diferente, digamos, tipo, que hacen parte del común denominador de los carbohidratos, pero que son de diferente estructura. Entonces, ¿qué va a acontecer cuando hagamos eso? Digamos que yo me voy a almorzar, por ejemplo, con esa ensalada de papa. Entonces resulta que esa ensalada de papa venía entonces, por ejemplo, con un jugo de mora. Digamos, aquí en Colombia se consume mucho el jugo de la mora. Entonces, esa mora, a pesar de que es ácida, es un carbohidrato. Entonces, probablemente la persona que se va a comer ese jugo de mora no lo va a hacer con una sola mora. Muy probablemente va a hacer el jugo al menos con 50 o 60 moras. Entonces, imagínense, si una mora tiene azúcar, pues 60 moras tiene 60 veces el azúcar de una sola. Y eso estamos hablando de que hay un cambio en la materia, porque ya no es una estructura sólida, es una estructura líquida. Entonces, ese sería el primer carbohidrato que entraría a nuestro torrente sanguíneo. Después seguiría entonces la zanahoria. La zanahoria por estructura seguiría siendo
el segundo carbohidrato en estructura molecular que entraría a la sangre. Después, probablemente si yo tengo un plato de arroz que hace parte, digamos, de ese almuercito que está con la ensalada de papa, estamos hablando de que ese sería el tercer carbohidrato que ingresaría a nuestra sangre. Después ingresaría entonces la papa, que sería otro carbohidrato ya a nivel de complejidad molecular. Y por último, entraría entonces lo que son las vainitas o lo que es la arveja. Entonces, ¿qué causaría esto en nuestro cuerpo? Que nuestro páncreas va a tener que producir mucha insulina y ese páncreas que estamos viendo ahí, ese pequeño órgano que estamos viendo acá, es el que tiene que llevar realmente el grueso del trabajo metabólico, porque él va a tener que producir insulina por cada molécula ingresada a la sangre. Entonces vamos a producir insulina, en este caso, por los carbohidratos que vienen entonces de la mora, por el carbohidrato que viene de, en este caso, la zanahoria, por el carbohidrato que viene del arroz, por el carbohidrato que viene de la papa y por el carbohidrato que viene de la arveja. Entonces vamos a tener 5 disparos de insulina. Entonces, ¿cuál es el problema realmente acá? Que la cantidad de insulina que voy a tener que producir realmente es muy alta por unidad de tiempo. O sea, voy a durar con la insulina mucho tiempo elevada en sangre. ¿Qué le ocurre a una persona convencionalmente que produzca mucha insulina en una sola comida? Lo que le va a ocurrir es esto. Nuestro cuerpo tiene unas bodegas, esas bodegas se llaman el tejido adiposo. El tejido adiposo, como cualquier bodega, tiene 2 funciones. O guardamos recursos en su interior o sacamos recursos al exterior. Eso es lo que hace generalmente una bodega. Nuestro cuerpo realmente, para mejorar la mayor parte de las enfermedades que hoy en día tratamos, debemos manejar un concepto que es la movilización, es decir, tenemos que hacer que esta persona movilice. Por eso le recomendamos al paciente que haga ejercicio, por eso le recomendamos al paciente que haga una dieta, por eso le recomendamos al paciente que haga, digamos, tiempos de restricción, que no coma tanto, que le baje las porciones. Esas recomendaciones que le hacen a uno los médicos generalmente son para eso, para movilizar recursos, para intentar que la persona no es que, digamos, tenga un peso X o Y, sino que realmente movilice recursos. Pero la mayor parte de nosotros ahora, digamos, por nuestras combinaciones, tenemos excesos de insulina en sangre. Y el exceso de insulina en sangre es el que nos genera esos problemas realmente de depósito que nos llevan a las enfermedades crónicas que hoy en día tratamos comúnmente en los diferentes consultorios de diferentes tipos de especialidades médicas. Entonces, por eso, ¿qué pasa? Que si yo tengo la insulina alta por 7, por 8, por 9, por 12 horas, pues son 7, 8, 9 horas en que este mecanismo de movilización no se va a dar. Entonces, precisamente, todas las moléculas en combinación producen esto de excesos de insulina, no solamente los carbohidratos. Las proteínas producen insulina, los ácidos grasos producen insulina. Entonces, cuando hacemos convergencia de moléculas, lo que estamos predisponiendo en nuestro sistema es una hiperinsulinemia. Y esa hiperinsulinemia es la que nos lleva a todas las enfermedades que les he nombrado desde el inicio. La enfermedad cardiovascular, la hipoglicemia, el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, la diabetes. Todas las enfermedades que hoy en día tratamos tienen que ver con esto que estamos viendo en este momento en pantalla. Es por eso lo importante no es quitar la papa, ni quitar los alimentos, es no mezclarlos, para evitar así la convergencia molecular. Tenemos entonces aquí la proteína que nos está aportando el pollo, tenemos aquí entonces, por ejemplo, una grasa que en este caso es una mayonesa, y tenemos entonces aquí la papa, que puede ser cualquier variedad de papa, papa criolla, papa batata, papa S26, papa, cualquier configuración de papa que usted esté comprando en este momento sería carbohidrato. Recuerden que lo que va a variar simplemente es la concentración de algunas cosas puntuales, pero más o menos lo que usted está consumiendo es entre el 12 al 20% de carbohidrato en 100 gramos. Entonces fíjense que el beneficio de la papa es que en una buena cantidad, que uno puede comerse 2, 3, en el caso, por ejemplo, de un adulto, estamos hablando de que es una dosis correcta,
sin convergencia molecular que puede mantener nuestros niveles adecuados de insulina. Entonces, ese platico que ustedes están viendo, realmente para nosotros, desde alimentación molecular, es oro molecular, precisamente porque cumple con la estructura completa de las moléculas en dispersión adecuada en un plato de comida para tratar una enfermedad. Entonces, ¿qué mejor que ustedes, por ejemplo, un pollo asado con papa salada? Ese es un plato que cumple con la denominación perfecta, que puede ser consumido de manera frecuente sin ningún tipo de contraversión en nuestros indicadores de salud, porque no tiene convergencia molecular. Ahí estamos viendo entonces en este momento en pantalla lo más importante, y es que aquí tenemos una respuesta que denominamos una respuesta favorable de las moléculas, precisamente porque la insulina no nos va a subir tanto, porque simplemente tenemos entonces las 4 moléculas. Entonces tenemos insulina simplemente por un carbohidrato, insulina solamente por una molécula de proteína, insulina por una molécula de grasa. Entonces tenemos una secreción de insulina que baja rápidamente y no permanece en plasma, lo cual denominamos entonces esto una respuesta favorable, porque no tiene en este caso convergencia molecular. Nuestro páncreas en este momento, este órgano que estamos señalando acá, está trabajando de una forma adecuada porque no tiene que producir tanta insulina para bajar esas concentraciones de moléculas en sangre. Esto es lo que buscamos cuando le decimos a la persona no combine moléculas, es decir, no haga malas combinaciones, no haga convergencia molecular.